Vamos a abrir, por favor. Vamos a Efesios 1 primero. Y hoy vamos a comenzar esta serie acerca de los dones del Espíritu. Y como que pedimos mucho y hemos pedido mucho ser llenos. O sea, y de hecho en Efesios 5 dice ser llenos. Que no seamos bofos, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pero dice ser llenos. Entonces eso ya es en el contexto de entender la voluntad de Dios. Pero ¿por qué ser llenos? Y luego, ¿qué es esto de los dones del Espíritu? Efesios es muy bueno para esto, simplemente porque habla mucho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de realmente de estar colocados, sentados en Cristo en lugares celestiales, habiendo estado en la corriente de este mundo. Entonces siempre está viendo como una ubicación y lo que eso trae para nosotros. Entonces en Efesios 1 termina después de hablar de todo esto y qué es, o sea, su deseo de Pablo de que los efesios sepan qué es el poder de Dios, su gracia y su bondad hacia nosotros y todo eso. De hecho, si tú quieres darte una tarea, o si no yo te la doy, una tarea de buscar 7 bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Dice, simplemente en capítulo 1 dice, nos ha bendecido con toda bendición, pero menciona 7. Puedes ir trazando aquí en capítulo 1, en los primeros 14 versículos, de plano te estoy regalando tu 10, pero buscar qué es lo que Dios ha hecho. Pero el fruto de todo eso ya llegamos a versículo 22. Entonces lo resucitó de los muertos, lo sentó a su diestra el Padre en los lugares celestiales. Ya en capítulo 2 va a ser donde también nos hizo sentar sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y eso es importante, o sea, eso es la grandeza de su poder y su gracia y su bondad. De luego versículo 22, o sea, eso es wow, celestial y todo eso, pero dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces le dio por cabeza a la iglesia, pero sobre todas las cosas. Entonces, todas las cosas están bajo los pies de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia es su cuerpo. Y la Biblia habla mucho de eso, y Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, como que, y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué es eso importante? Porque no es una relación laboral, no es una relación administrativa o institucional, como membresía en una congregación local o en una denominación, sino es orgánica, es una relación fisiológica, la cabeza con el cuerpo. Entonces, o sea, es demasiado sencillo eso, pero es como que lo pone así para que nosotros veamos, más allá de ser el rebaño de Dios y somos sus ovejas y Él es el buen pastor, está hablando de algo que, o sea, la oveja, la parábola de la oveja perdida, pero aquí estamos hablando de que el brazo perdido o la mano perdida. Entonces es una relación viva y es una colocación no como Legos, que puedes armar algo y luego desarmarlo y no pasa nada. O sea, es orgánico eso. Entonces, si empezamos a entender eso, lo demás que vamos a ver hoy, por ejemplo, pues va a estar quedando más claro. Entonces, dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia, eso es radical. La iglesia es la plenitud de Dios. Y te doy permiso y los demás te dan permiso. Puedes voltear a ver, mira qué plenitud. O sea, la realidad cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, es que no vemos toda esa plenitud, pero eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, como individuos podemos ser llenos del Espíritu, y siempre está diciendo ser llenos y de eso, y andar en el Espíritu, andar en la luz, y andar en amor, andar en la verdad. Ok, eso está padre. Podemos tener
estar llenos de conocimiento de su voluntad, Colosenses 1. Podemos estar llenos de poder, de todo poder. Podemos, o sea, eso está bien, pero realmente la plenitud de Dios es en la iglesia y no en la reunión, ¿ok? No es que pues el servicio a las 8 los miércoles y es plenitud, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo es la plenitud de Dios. Entonces ahora si vamos a capítulo 3, entonces puedes estar diciendo capítulo 2 que estuvimos muertos y ahora Dios nos ha levantado, nos ha puesto en Cristo en lugares celestiales y luego empieza a hablar de que ya la diferencia entre gentiles y judíos, Dios derribó el muro de separación, que era un muro literal de como 1 metro de alto en la plaza del templo que separaba lo que eran los atrios, el atrio de los gentiles. O sea, todo el mundo podía estar ahí. O pasando eso tenías que ser de la casa de Israel y había levitas checando eso, o sea, revisando. Entonces, restricción, ¿ok? Entonces es importante ver eso, Dios derribó eso, porque Jesús ya había dicho, escrito está. O sea, eso no es un invento apenas de Jesús, sino escrito está. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, todas las etnias o los gentiles. Entonces, viendo eso, entonces hay libre acceso y luego Hebreos está hablando de eso, que el camino está abierto hasta el lugar santísimo. Entonces, todo lo que serían los filtros de antes, por santidad, por nacionalidad, por linaje, por inmundicia, o sea, tenías que ser limpio ceremonialmente, todo eso, y finalmente solo el sumo sacerdote al lugar santísimo, y eso solo una vez al año. Entonces está diciendo que ya tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Efesios 1, Efesios 2, estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Entonces el templo o el tabernáculo era como un modelo de todo ese proceso. ¿Okay? El altar de bronce, el altar de holocausto, de dar el sacrificio por el pecado. Y tenías que hacer esto y no podías llegar a la entrada del lugar santo o el templo sin pasar por el altar. Entonces, ya entrando ahí, lo primero que vas a ver en el tabernáculo y después en el templo es a tu mano derecha una mesa con panes, 12 panes sin levadura que representan cada pan una de las 12 tribus. Y a tu mano izquierda una lámpara de oro con 7 brazos, lámpara de aceite, entonces está iluminando. Entonces, interesante esas dos cosas. Yo soy el pan que descendió del cielo, pero luego Pablo dice a los romanos, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo. Entonces está hablando de que como son muchos granos de trigo, pero es un solo pan, son muchos miembros en el cuerpo, pero es un solo cuerpo. Entonces, o sea, un injerto o sea, si me corto el dedo cortando madera o algo, y no puedo decir, hazme favor, ¿no? O sea, tu dedo no va a poder unirse a mi mano y crecer ahí, o sea, mi cuerpo lo va a rechazar. Entonces, tiene que ser del mismo cuerpo lo que se cortó y tiene que ser rápido que lo cosas en su lugar. Entonces, viendo eso, necesitamos ver, ¿qué es lo que tú estarías viendo en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo, si fueras sacerdote y puedas entrar? Entonces vas a ver eso y mero enfrente está una cortina, el velo, que no dejaba ver ni entrar al lugar santísimo. Y frente a eso el altar de incienso, un altar pequeño de oro para quemar incienso. Entonces hay mucho simbolismo, mucho significado. Si quieres saber eso más, puedes ver todo lo que vimos verso a verso en el libro de Hebreos, pero ahí está. Entonces viendo eso, ¿el cuerpo de Cristo qué? O sea, ¿la iglesia qué? Como que en ese modelo, ¿dónde aparece la gente? O sea, los israelitas están afuera, por ejemplo, como cuando el ángel apareció al padre de Juan Bautista y le dijo todo eso, el padre de Juan Bautista, Zacarías, estaba quemando incienso, le tocó hacer eso en la tarde. Entonces él sale para dar la bendición al pueblo. ¿Sabes cómo daba la bendición?
era esto, que el actor que usó eso en Viaje a las Estrellas era judío y tomó eso porque algo de su infancia no observaba su religión, pero entonces hizo eso. Ya se hizo para 3 generaciones un símbolo, pero realmente es como el rabino, porque eso es, representa la letra S en hebreo, que es para decir shalom, o sea, paz. El Señor te bendiga, te guarde y te dé paz. Ok, entonces ya puedes impresionar a tus amigos con un dato muy poco conocido. Entonces, viendo eso, o sea, eso está pasando, pero la gente está pendiente a que, o sea, no tiene acceso, no es parte de lo que pasa, pero todo lo que es santo, todo lo que está lleno de gloria y de simbolismo y belleza, es algo que no podían ni siquiera tocar. Versículo 20, capítulo 3 de Efesios. Hablando de esto, Pablo por fin dice, esto es lo que estoy pidiendo por ustedes, que sean llenos de conocimiento de su amor. O sea, dice, eso sería un milagro, llenos de conocimiento de su amor. O sea, que para que puedas conocer la profundidad, la altura, la anchura, la longitud. O sea, en 4 dimensiones, o sea, no solo así, 3 dimensiones, sino caminando, o sea, movimiento hacia adelante. Entonces, conocer su amor, estar sumergidos y envueltos en su amor, pero conocerlo. O sea, yo puedo ir a Huitzilac cierto día y voy a estar envuelto en neblina, pero no estoy conociendo la neblina, ¿ok? Pero eso es otra cosa, o sea, porque no es simplemente como que, wow, ¿qué es eso? Muchas veces cantamos así que tu presencia y siento tu presencia y que descienda tu presencia y todo eso. Y sí hay algo que es especial y muy particular cuando estamos reunidos adorando a Dios, que uno puede tener solo. Tú puedes estar con Dios, alabando, orando, leyendo su palabra, simplemente pensando, y Dios realmente te envuelve en su gloria y su poder. Sí, eso sucede, pero solo tú eres beneficiado. O sea, eso es solo para ti. Y es muy lindo. Pero entonces aquí el objetivo es, entonces, ¿qué onda con la iglesia, la asamblea? Que eso es lo que significa. Entonces dice, y aquel que es poderoso, o sea, mi petición es que sean llenos de su amor, que conozcan su amor en 4 dimensiones. Dice entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, por ejemplo, eso de conocer su amor, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y podemos entender más allá de todo límite y medida. O sea, no es simplemente mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque si empiezas a pensar, entiendes más. Si empiezas a conocer en la palabra de Dios lo que Él ha hecho con su poder, tu comprensión del alcance de su poder, mucho más poderoso, entonces crece. Entonces realmente es simplemente más allá de todo límite y medida. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es de acuerdo con lo que Él está haciendo en nosotros. Que muy poco estamos pensando en eso. Siempre estás así pensando dosificar. O sea, no tengo que molestarle mucho a Dios, no tengo que, o sea, entonces ahí estamos en un alambre, en el circo, tratando de caminar. Y Dios tiene 2 o 3 aquí de estacionamiento, van de abajo con una red, porque sí voy a caer. Entonces ahí voy así, tratando de no caer. ¿Y dónde está? O sea, ¿qué es todo el enfoque de mi atención? El suelo, que espero no tocar. Okay, seguir aquí arriba con equilibrio y todo eso. Entonces, y entonces la experiencia que muchos tenemos al diario, así, caminando con el Señor, es eso. El suelo es mi enemigo, esto que me rodea, aquí arriba, en la carpa del circo, no me ayuda y no me detiene. O sea, el aire no se va a poner denso como para volverse un colchón cuando caigo. Entonces,
y necesito ver que es mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Eso es lo que Él está haciendo. Entonces realmente puedo caminar sobre una raya. Realmente estoy caminando en el suelo, con el piso. ¿Y si caigo qué? O sea, es otra ubicación que necesito entender. Simplemente no estoy así en unas alturas que es todo ajeno, extraño para mí, sino realmente es mi habitación correcta. Es mi lugar propio en Cristo. Entonces, si podemos entender eso, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. No a través de nada más, no por la iglesia o de parte de la iglesia, que la iglesia lo alabe, que la iglesia glorifique o algo así, sino en. Ahora, en el Antiguo Testamento, donde podían decir sea la gloria, era llenar su gloria el tabernáculo o el templo en el Antiguo Testamento. Entonces aquí está haciendo una equivalencia entre lo que ahora es la asamblea de los creyentes, que en el Antiguo Testamento, todavía en los tiempos de Jesús, que todavía era la multitud que está en la plaza del templo, los que estaban asombrados en Galilea viendo milagros que Jesús hacía, los discípulos en el barco cuando calmó la tormenta, o sea, todo eso, ellos están así y no pueden tocar esa gloria. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pero ahora está diciendo, no, en la iglesia, en la asamblea. Entonces los 120 discípulos, los 11 más uno más María y los hermanos de Jesús y otros más hasta sumar hasta 120 personas en el aposento alto, la gloria de Dios les llenó. Eso es importante. No llenó el aposento alto, no llenó el edificio, no hubo como una nube de gloria que estuvo sobre el edificio, como en el Antiguo Testamento, o cuando dedicaron el templo de Salomón, que los sacerdotes tuvieron que salir porque la gloria. Entonces, cuando vemos lo más cercano que llegamos es en el monte de transfiguración, cuando Jesús sube a orar y lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Él está orando y es transfigurado y su ropa se vuelve blanca y gloria. O sea, están así contemplando su gloria y una nube de gloria lo cubre y ellos están así cubiertos en eso y es gloria. Y cuando se quita, ¿te acuerdas? Elías y Moisés están hablando con Él y la voz del Padre desde la nube dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, óiganle a Él, porque están muy fascinados con Moisés y Elías. Entonces, viendo eso es lo más cercano, que ellos ya están en esa gloria con Jesús. Es un momento sacado de la eternidad y ellos están en esa gloria sin estar en un edificio santo como el templo o el tabernáculo. Eso es lo más cercano. Pero ahora estamos viendo a Él sea gloria en la iglesia, no en el edificio, sino en la asamblea en sí. Y si la asamblea está en una plaza, en el templo en Jerusalén, en la plaza afuera, si están en el aposento alto, si están junto al río en Filipos y así, Dios hace algo, entonces es en la iglesia. Y si podemos entender eso, es un cambio muy, muy, muy grande del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, la gloria es en los creyentes. Y tú dices, entonces, bueno, si estoy preparando la comida o algo así, estoy rebanando algo y me corto, ¿va a salir como destellos en lugar de sangre? No, pero la gloria de Dios está en la iglesia. Pero la idea es no nada más en cada creyente individual, sino en la asamblea de creyentes. Y por eso todo lo que hace el mundo, nuestra carne y hasta el mismo diablo, se ponen de acuerdo para que esto no se realice, que realmente no suceda la asamblea de creyentes como debe de ser
y que al llegar que estés lo más como ajeno o desprendido o como espectador nada más y no parte de. Ahora, para entender eso un poco más, vamos ahora a Éxodo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que estaría Dios preparando durante tantos siglos mientras hacían todo esto con el tabernáculo? Después Salomón construyó el templo, Dios lo bendijo, lo llenó de su gloria, había cosas tremendas en la historia allí y Dios mismo lo mandó a destruir. Y la segunda vez lo mandó a destruir después de la ascensión de Jesús. Entonces, o sea, ¿qué onda? Si era tan importante, Éxodo 31. Si era tan importante lo que construyeron, y Dios dice a Moisés en Éxodo, dice, ten mucho cuidado, Moisés, que tú sigas así en cada detalle lo que yo te mostré en el monte. Dios le dio una visión de cómo tenía que quedar el altar, el arca, cómo tenían que ser las telas, los bordados, todo lo que era de bronce o de plata, de oro. O sea, tenía que ser exacto. Entonces, ten mucho cuidado que sea exactamente así. ¿Por qué? Porque cada detalle era parte de algo que Dios estaba mostrando en 3 dimensiones, o sea, literal, donde tú podías caminar y ser parte. No sé si alguien ha visto eso, creo que ya no está en Ciudad de México, que tú podías ir y era como una situación en 4D o algo de pinturas de Van Gogh. Okay, y así veías como la de Noche de Estrellas y sentir... Yo digo, pues eso me pasa a mí cuando tengo como 42 de temperatura, o sea, yo estoy así moviendo pero viendo, o sea, imagina que Dios está diciendo, esto es el camino, esa es la forma de regresar. En Hebreos habla que del velo representa la carne, o sea, la mortalidad. Y Jesús a través del velo llegó, abrió camino al lugar santísimo. Entonces, su muerte física es no solo expiatoria, sino es algo positivo en el sentido que hizo camino donde ya no existía. Edén ya no existía. Entonces, con el diluvio Dios destruyó a donde la humanidad hubiera querido regresar, si querían. Ya no existía. Entonces Dios está diciendo, no necesitas regresar a Edén y ser vegano y todo eso. No es regresar a Edén, es regresar a mí. Entonces al que venciere en Apocalipsis, principio a fin, le daría de comer del fruto del árbol de vida. Okay, entonces Dios está haciendo algo. Ahora, en Europa, cuando hacían las catedrales, y lo llaman la Edad Oscura, lo llamaron eso los ateos humanistas, lo llamaron la Edad Oscura. La razón por que realmente es oscura es porque los de aquel tiempo poco escribían de sus propios pensamientos o cómo vivían. Entonces no sabemos mucho cómo vivían, sabemos muy poco, pero sabemos lo que pensaban por sus esculturas y sus pinturas y sobre todo por su arquitectura. Entonces tenemos las catedrales y la mayoría de lo que se hizo así, o sea, tienes pinturas de Van Gogh, tienes pinturas de Rembrandt, de Miguel Ángel, esculturas y claro, la Capilla Sistina. Ahora sí, para entonces, ahora sí firmaba si el artista era importante. Pero durante ese tiempo y antes, cuando hacían las catedrales, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo todos los pedazos de vidrio y quién pudo desarrollar la tecnología de ponerle color al vidrio y que no se despintara en años en el sol? ¿Quién estaba viendo cómo tenían que apoyar eso? Porque la arquitectura de esa época gótica, no Tarqueto gótica, sino lo de antes. Entonces, pero realmente lo que estaba diciendo, toda la arquitectura, si tú lo ves, está haciéndote mirar arriba.
Y o sea, los edificios eran oscuros, no había electricidad, ni buenas lámparas, ni velas, ni nada de eso. Entonces, los interiores eran oscuros. Y entonces tú ibas a una catedral y hacían la arquitectura de manera que realmente se llenaba de luz. Entonces estaban diciendo, era eso, o sea, lo que era su proclamación es que la luz vino al mundo. Entonces, o sea, dices, no, pero era la Iglesia Católica. En 200 años los cristianos no han podido producir algo que iguale eso. Entonces algo pasó, algo nos pasó. Y hay muchas razones que podemos ver, pero realmente ya no hay ni música, ni arquitectura, ni nada así, los cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, viendo todo eso, podemos ver que ellos captaron un concepto y lo plasmaron en su arquitectura religiosa, en catedrales, por ejemplo. Entonces, tú puedes ver en algunos muy famosos que ves desde arriba y la estructura es una cruz. Si ves de arriba. Ahora, ¿por qué harías un edificio para alguien que viera desde arriba si no existen ni globos, ni drones, ni helicópteros? O sea, no hay forma de que el ser humano lo mire desde arriba. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Para otros ojos. Eso es único en la historia. Lo están haciendo para otros ojos. Ni siquiera el Antiguo Testamento en el tabernáculo estaba hecho para otros ojos, sino que Dios está tratando de hacerles ver lo que Él ve. Pero era para sus ojos, era en oro y bronce y lino y bordados de color y todo eso. O sea, era como para hacerles ver eso, pero era singular entre las naciones que Dios está dando algo limpio y sin corrupción de imaginaciones humanas. Por eso dice, cuidado Moisés, hazlo todo como yo te lo mostré. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en que cuidado y hazlo todo como yo te mostré? Ok. Capítulo 31 de Éxodo. Dices, ¿y eso qué tiene que ver con los dones del Espíritu? Todo. Y lo que pasa es que si tú viniste porque dices, no, entonces yo quiero que me enseñen a hablar en lenguas. No. Tenemos que entender por qué Dios da dones. ¿Por qué? Y para qué. Entonces eso nos ayuda como a alinearnos con lo que Él quiere hacer. Y lo que Él suele hacer cuando estamos reunidos. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio y de piedras para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, entre ya las 12 tribus, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces dice, Moisés, tú tienes que decirles que hagan esto. Y él va a decir, mira, Dios, no te quiero contradecir, pero cuando yo les dije, recojan lo que van a comer cada día de maná, no faltó quien no quería salir a recoger al día siguiente y recogió lo doble y al día siguiente estaba oliendo mal y lleno de gusanos. Y luego otros no pusieron atención y les dije el séptimo día no va a haber, entonces ahora sí el viernes recojan doble. O sea, no sirven ellos ni para comer. Y tú estás diciendo que ellos hagan un arca. Ay, pues no sé. Usen su imaginación. Dios dice, no, Moisés, yo no estoy pidiendo que tú digas que usen su imaginación. Yo ya sé que no tienen imaginación para hacer cosas buenas. O sea, entonces, pero yo te di una visión de cómo tiene que quedar. Y a estos artífices, artesanos y demás, joyeros, perfumeros, los que trabajan textiles, las mujeres que bordan, todo esto, o sea, los que
los teñidores, todos los que trabajan en todas esas cosas. Yo les estoy llamando a ellos y dándoles sabiduría. Entonces vas a decir, mira, el bordado tiene que usar estos colores y tiene que ser de muy bueno y tiene que ser así. Ok, el oro, cuando van a ser los querubines están extendiendo sus alas y se están mirando, pero realmente mirando la tapa del arca. ¿Por qué? Por algo que va a estar sobre esa tapa. Ahora, lo que pasaba es que la gloria de Dios aparecía entre los querubines de oro sobre el arca. Olvídate de Indiana Jones, eso no es Dios. Pero aparecía la gloria de Dios. Pero el sumo sacerdote rociaba manchas de sangre así sobre la tapa. Entonces están mirando la sangre sobre el propiciatorio. Es también la gloria de Dios, la cruz. Entonces, todos esos detalles, cuando llegamos al Nuevo Testamento y estamos oyendo el Evangelio y estamos viendo lo que Jesús hizo, lo que enseñó, y cómo murió, y cómo resucitó, y cómo envió el Espíritu sobre la iglesia. Entonces, estamos viendo, todo esto está en lo que Dios les mandó a hacer. Entonces, dice, para que hagan todo lo que te he mandado. Versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, todos sus utensilios, el altar. O sea, es mucho, es mobiliario, todo es detallado y todo que se tiene que hacer así. Lo que es así sobre el pecho. La pechera, por decir, del sumo sacerdote tiene una piedra por cada tribu de Israel y tenían que grabar el nombre de esa tribu sobre la piedra. Luego tenía aquí para como amarrarlo de adelante y lo de atrás, tenía eso, igual con los nombres de las tribus de Israel. Llevaba sobre sus hombros al pueblo y se llevaba sobre su corazón al pueblo. Entonces Dios está diciendo para que después cuando digan Jesús es el sumo sacerdote, todos nosotros digamos, oh. O sea, siempre me has cargado. No tuve que hacer así como un niño, levántame, cárgame. No, siempre me has cargado sobre tus hombros como oveja y sobre tu pecho como bebé. Entonces es importante para nosotros poder ver, entonces Dios estaba como preparando para la iglesia, no para Israel. Y Dios tiene un propósito con la nación de Israel y está realizando su propósito mientras hablamos, Pero su propósito con P mayúscula es todas las naciones. Y eso es lo que dice en Hebreos 3, lo que vimos. Entonces todo lo que tenía que ser, el aceite, cómo se preparaba, el incienso para el altar de incienso, y nadie podía usar esa mezcla, era sagrado. Entonces Dios está diciendo, esto es singular, no es nada más especial, es singular, o sea, uno solo, no hay otro de esto. Entonces, importante para nosotros. Y lo tremendo es, imagínate, Moisés dice, va. Qué bueno. Entonces Dios les va a tocar el corazón. Él sube al monte a seguir recibiendo instrucciones y hacen el becerro de oro. Entonces Dios está llamando gente que sus familiares están perdidos y propensos a idolatría y necios y tercos y quieren un Dios que pueden cargar y que pueden tocar y que lo hicieron con sus propios aretes. Eso es nuestro Dios. Entonces, está complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios va a estar haciendo? Pero veamos, pasa todo esto del becerro de oro, toda la rebelión, toda su murmuración, pero llegamos a capítulo 39 de Éxodo. Éxodo 39, y en versículo 42 al final, o sea, habla ya en detalle de cómo hicieron cada cosa.
pero ya sabemos quiénes estaban a cargo, inclusive las mujeres que molían las especies para los perfumes, o sea, todo esto se estaba haciendo, y gente donando y gente diciendo, yo puedo ayudar a hacer los estambres para que hagan los bordados y así, o sea, todo eso se estaba haciendo. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y si te pones a pensar, es la única vez. Okay. Eran horribles. Y es la única vez que hicieron a detalle todo lo que Dios mandó y fue para hacer el tabernáculo. El resto del tiempo, en 40 años en el desierto, y luego en el tiempo de Josué, y luego en el tiempo de los jueces, y luego en los tiempos de David y todos los reyes. Tiempo de los reyes y de los profetas, hasta los días de Jesús. Nunca hicieron otra vez esto. Nunca pusieron tanta atención a lo que Dios dijo para hacerlo bien. Y vio Moisés toda la obra. Entonces él está viendo y dice, lo hiciste así. Así lo vi. Así, la forma de los bordados. Así era. Entonces Dios les dio la capacidad de entender lo que Moisés vio en el monte. Entonces transmitió Dios de la cabeza de Moisés a sus manos lo que ellos tenían que hacer. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Pasan siglos, pasan milenios, Jesús muere, resucita, asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo, todo el libro de los Hechos, tremendo, estamos viendo con eso en Hechos, cómo ellos estaban descifrando. ¿Qué significa que Jesús es el Mesías? Que el Mesías no vino a vencer a los enemigos, sino terminar la enemistad entre nosotros y Dios. Trae reconciliación, perdón de pecados y vida nueva. Ahora, esa vida nueva, ¿cómo es? Nacer del Espíritu. Entonces, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Eso está sucediendo, pero ¿qué más? Ok, Romanos 12, después de explicar toda la misericordia de Dios, todo lo que fue su reconciliación, todo lo que es legal, porque es lógico, sensato y sobre todo legal, para todo el universo, tiene que reconocer lo que Dios hizo para que tú y yo seamos cristianos. Y luego, ¿cómo somos? Dices, pues, ok. Entonces, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es todo lo anterior, 11 capítulos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la idea de ser sacrificio vivo de repente está tirando un hilo a Éxodo, de cómo hicieron el altar, el tabernáculo y todo lo demás. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, que no es siglo XXI, sino la estructura de pensamiento de nuestra era, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, si te das cuenta, eso ya está tirando un hilo a lo que Dios dice a Moisés. Haz todo como te lo mostré. Y ellos también van a entender lo que estás diciendo y lo van a hacer como yo te mostré. Ok, para que comprobéis, pero lo tienen que hacer. Lo hacen y Moisés dice, es exactamente lo que Dios me mostró. Ok, entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras los israelitas solo una vez hicieron a detalle todo lo que Dios dijo, y era un proyecto. Ahora, había momentos en su historia que volvieron de todo corazón a Dios. Tiempos de Ezequías, un ratito y un poco en tiempos del rey David, en tiempos del rey Josías, todo el pueblo, pero para entonces el pueblo estaba dividido. Las 10 tribus del norte estaban en idolatría, igual con Ezequías. Entonces
todo el pueblo haciendo exactamente lo que Dios les dijo. Entonces eso fue singular en Éxodo 39, lo que leímos. Entonces digo pues, pero aquí ya la expectativa es que el pueblo de Dios, presentando su cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, culto racional, o sea, entendiendo lo que Dios quiere. Y dice, ay no, pero luego yo no entiendo. Por eso, Dios está diciendo, eso es mi expectativa, eso es lo que yo estoy realizando en ustedes. Entonces, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces empieza a hablar, en versículo 6, de los dones del Espíritu, algunos. ¿Te das cuenta? O sea, cómo llegamos a los dones del Espíritu por entender el cuerpo, por entender el sacerdocio, por entender lo que es ofrecer un sacrificio vivo a Dios. O sea, todo eso está relacionado. Entonces empieza a hablar sobre eso. Y otra vez, si entendemos en las catedrales, volamos un dron y vimos así como está el techo. Pero si tú estás viendo, es una cruz. Y donde tú entrarías es de este lado. Lo puedes googlear, puedes investigar, eso es tremendo. Entonces puedes entrar así. Entonces vas caminando en catedral, y antes de sentarte en la banca y todo eso, entonces estás mirando hacia adelante. El Santísimo, para los católicos, es lo que son las obleas de la hostia, están sobre el altar, entonces eso es la cabeza. Entonces, ¿dónde está la gente sentada cuando comulga? En todo lo demás. Es importante. Entonces, pero ahí está la cabeza. No hay velo, no hay separación. Entonces, el sacerdote, ¿qué hace? Todo eso es como que ya desviaron de lo bíblico y mucho de eso no lo hacían cuando las catedrales fueron construidas. ¿Sabías que antes era inmersión de bebés cuando bautizaban? Que los bautisterios en Europa eran así, le hacían así. Y por eso tanta ropa para el bebé que va a ser bautizado, chambrita y gorrito y todo eso. Así, ¡pum!, lo bautizaban. Y ahora nomás así. Y eso empezó cuando en las Américas dijeron, bueno, entonces para bautizar a tantos indios, ¿cómo tenemos agua bendita? O sea, ¿cuántas naves tenemos que mandar desde Barcelona, por decir, para abastecer agua bendita para miles y miles de indios en las Américas? Entonces nomás van a mojar los dedos y hacerte así o un poco así. Pero bautizar es sumergir, entonces necesitas más que así, lo que cabe en tu mano. Historia, conoceréis la verdad y dirás, ¡qué bárbaros! Entonces, pero viendo eso, entonces estamos con la historia y tú vas caminando en eso y ves esto y tienes los brazos, normalmente ya ponen un santo a cada lado, pero es una cruz, el piso. Y la cabeza es Cristo. Entonces te están diciendo, y eso es el concepto, este es el camino a Dios. Y es la forma de llegar. No puedes hacer esto, no puedes venir bajando desde el techo. Tienes que entrar por este lado para llegar a donde está la hostia, el Santísimo. Entonces, todo eso está para hacer un concepto, para hacer una mentalidad en la gente. Y nos apartamos otra vez, ¿verdad? Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y habla un poco más de eso de la iglesia como el cuerpo, y eso ya es entrando en el contexto de los dones. 1 Corintios 12,
Y es interesante que viene después de tratar Pablo esto sobre problemas y unas aberraciones que ellos tenían en Corinto acerca de tomar la cena del Señor, que no estaban reconociendo el pan y la copa correctamente. Entonces, o sea, si te das cuenta cómo va todo eso, o sea, entonces claro, bueno, ya que estamos hablando del cuerpo de Cristo y discernir el cuerpo en capítulo 11, ahora vamos un poco más adentro, capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces es un problema que tenían también. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces habló de su tiempo de ser idólatras los corintios por eso. Entre lo que era el misticismo gnóstico, que era de moda, y también otras cosas. Si tú eras devoto de Atena, la diosa de sabiduría, o si tú eras devoto de Venus o de Marte o de Júpiter, entonces lo que se esperaba era la presencia del Dios contigo. ¿Ok? Entonces por eso luego no comían carne sacrificada en los templos, porque participaban del culto a falsos dioses. Ahora, entonces viendo eso, lo que está diciendo, ok, entonces para entender, no hay como que un mejor espíritu para esto. Entonces, o sea, alguien tiene, ahora decimos tiene mucha unción. como que el Espíritu Santo a ti nomás te da la mano, así. Pero a otro le carga así y le lleva y lo deposita así. Entonces necesitamos ver como que son ideas, cosas que como que ideamos y todo, que realmente no checan con lo que está diciendo. Y aquí está corrigiendo eso. Entonces hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El mismo Señor le da capacidad a alguien a servir adecuadamente y con gozo en estacionamiento, y me da a mí la habilidad de servir adecuadamente, bueno, espero, y con gozo aquí, y a los músicos y a los que reciben y a los que están con los niños y todo. O sea, cada uno, otra vez, los que están haciendo los bordados, los que están trabajando el arca, los que están preparando, tejiendo todo el lino blanco que tenían que hacer para el tabernáculo. O sea, todos tenían que estar elaborando algo, y había diferentes habilidades y un solo tabernáculo. Pero ¿quién le dio a Moisés la visión que él pudo decir tenemos que hacerlo así, y ellos lo pudieron captar y hacerlo exactamente como él lo estaba viendo? Y dice, hay diversidad de operaciones, formas de hacer las cosas, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces empieza a dar ejemplos específicos de diferentes dones. Pero ahorita estamos viendo esto, que cómo es todo lo que Dios está haciendo es uno solo, Él, aunque hay mucha diversidad de lo que se está haciendo de quien lo hace. ¿Ok? Entonces no es que cada uno hace de todo, o uno hace de todo y los demás son espectadores. Entonces, tenemos diferentes situaciones en las iglesias hoy, porque se hace todo un ensamble para la alabanza, pero realmente la iglesia no canta, es espectador. Entonces ya rompió con lo que era en la Biblia. Y la razón es, vamos adelante a Efesios, al final del capítulo 12, dice, versículo 27, vosotros pues, lo que vimos en Romanos 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces hay algo particular mío, tuyo, con Dios. Pero cuando nos reunimos hay otra cosa evidente, que vosotros sois pues el cuerpo de Cristo. Entonces
dice esto, y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, o sea, tú querías hablar en lenguas y Dios te puso en estacionamiento. ¿Ves? O sea, es parte de lo que pasa con nosotros, como que eso es menos espiritual. Pero después va a decir, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia, la asamblea, los que están reunidos. Entonces, y dice, sí, busquen todos los dones de Dios, dice, pero sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque estás dejando algo, estás enriqueciendo la vida de otros. Y puedes orar en lenguas en tu casa. ¿Okay? Entonces, pero vamos a meternos poco a poco en todo eso. Ahorita es simplemente entender a qué va Dios. Porque ya en capítulo 13, en 1 Corintios, dice, las lenguas cesarán, se acabarán las profecías. O sea, el tiempo de hacer todo eso va a terminar, como terminó en Éxodo 39. Terminaron de hacer todo bordado, todo pulido, el oro, el bronce, la plata, todo estaba listo, todo estaba tendido, todo estaba así, todo el vestuario de los sacerdotes, todo estaba bien. Ya tenían el copale, el incienso especial para quemar en el altar de incienso, ya tenían esto, ya sabían, aquí está el agua para lavarse ceremonialmente, ya tenían todo, ya tenían los cuchillos preparados. Todo tenía que ser cuchillos para degollar los borregos. O sea, todo tenía que ser preparado como Dios le mostró a Moisés. ¿Y era importante? Sí. Porque para el Nuevo Testamento Dios está diciendo, háganlo así. Pongan atención, háganlo así. Porque nuestra tendencia es meter de nuestra propia cosecha siempre. Entonces Dios dice, háganlo así. Pero ¿cómo lo hemos de entender? Entonces Dios puso en la iglesia, entonces diferentes personas que están transmitiendo algo y otros están captando eso exactamente. Entonces Dios está cuidando que el concepto y el entendimiento de su voluntad llegue completo, no rebajado. Y eso, o sea, eso es algo que Él tiene que hacer. Pero nosotros podemos ponernos en condiciones de ser conductos de lo que Él está diciendo. ¿Okay? Ahora, vamos a Efesios 4. Pues de 1 y 2 Corintios, Gálatas, llegamos a Efesios. Pero vamos a ver en Efesios 2 primero, porque de repente ya cambia de hablar de que somos el cuerpo de Cristo. Y habla de un edificio. Efesios 2, quitando la barrera, hizo de los dos, judíos y todas las demás naciones, un nuevo hombre, algo distinto y nuevo, que es un cristiano. Y dices, lo tenía que haber hecho mejor, porque mira nada más. ¿Okay? Pero Dios dice, sí, pero eso es lo que yo veo. Acuérdate, las catedrales hicieron mucho en su arquitectura. Uno, para que los humanos estuviéramos mirando arriba, pero estaban haciendo otras cosas que eran para los ojos de Dios. Por ejemplo, el artesano que está tallando pajaritos y flores en las vigas de roble en una catedral. Entonces van y cambian eso con el tiempo, ya empiezan a polillar. Entonces van a cambiarlo, los quitan, y el mismo artesano talló también flores y pájaros de este lado de la viga, que está contra el techo. ¿Quién lo va a ver? Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos ver que la cultura, en lo que llaman la edad oscura, la cultura era muy elevada. Y pensaban en abstracto. ¿Ok? Carpinteros, pensando así. Okay. Necesitamos ver, pero de alguna manera lo que Dios mira, alguien lo pensó y alguien lo transmitió, y artesanos y los que hacían mampostería y los que hacían los vitrales y todo eso, todos estaban haciendo, y luego la música de la época, todo eso lo estaban haciendo así. Y realmente no ha habido otra época en la historia de Occidente como esa época.
Algo sucedió. ¿Y por qué tan importante destruirlo todo y decir que no sirve? ¿Por qué en la Unión Soviética los convirtieron en museos? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante borrarlo? Porque es cuando la humanidad estaba más mirando arriba y tratando de imaginar qué es lo que Dios ve cuando nos ve. Y es un buen momento en la humanidad, ¿no? Cuando pensamos así. Ok, Efesios 2 dice, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ya no gentiles y extranjeros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ok, entonces como si fuéramos en un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, antes habló de que somos el cuerpo y tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, y ahora está diciendo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, Efesios 4. Todo esto sin decir, entonces cuando vas a profetizar tienes que hablar así. No, necesitamos ver por qué. ¿Qué es todo esto que tiene muchas capas? ¿Qué es todo esto que Dios está realizando? Y entonces cuando llama a los artífices de oro, los que saben engastar piedras, los que saben tejer, los que saben bordar, los que saben hacer de color el estambre, todos estos, o sea, cuando los llama, ellos necesitan entender qué es lo que Dios quiere realizar. Entonces, los dones del Espíritu, si lo podemos ver así, es lo que Dios nos da para poder Dios realizar en la iglesia lo que Él quiere hacer. Pero para eso tenemos que recibir algo de Él, como todos estos en Éxodo y lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y eso es lo importante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ya edificación no de un edificio, sino del cuerpo de Cristo. ¿Qué? Okay. Ve cómo hay dos formas de estar viendo eso, cómo se coloca un nuevo tabique, una piedra en un muro y cómo crece un cuerpo, es diferente. Pero si podemos entender que para el tabique ser parte del muro era importante, está realizando algo y está relacionado inmediatamente con, pues puedes venir aquí y ver, cada tabique está en relación, en contacto directo con cuantos otros tabiques. Y tiene una relación y tiene un peso encima y su peso es cargado por las hileras de tabiques abajo. ¿Okay? Entonces eso es una realidad y Dios está poniendo esto porque todos podemos ver dónde terminan mis dedos y empiezan mis manos, dónde termina mi mano empieza mi brazo, o sea, ¿dónde es eso? Es un solo cuerpo, pero no me puedo rascar la nariz con mi codo, inténtalo. No puedes, pero tienes manos para eso, entonces puedes hacer esto, puedes enderezar tus lentes, puedes hacer esto, ¿ok? Porque tienes manos. Con tu codo no lo puedes hacer. Pero si no tuvieras el codo, no puedes traer la mano a tu rostro para rascarte. ¿Ok? Entonces, viendo eso, y todos podemos ver eso, experimentarlo y comprobarlo, así como podemos ver un edificio y decir, ok, como un edificio, como un cuerpo. Y eso es ya accesible hasta para niños. Entonces, quiere decir que Dios quiere llenar a niños también. ¿Por qué no? Ahora, entonces, pero es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito de los dones del Espíritu es principalmente para y en la asamblea de la iglesia. Evangelismo y hacer discípulos. Ganar gente, convencer para llegar a Cristo y hacer crecer y madurar a los que ya creen en Jesucristo. Entonces no es tanto
ir y hacer un evento y que traigan sus enfermos de todos lados y vamos a hacer sanidades. Porque eso está bien, pero no recojan ofrenda. ¿Sí me explicó? Entonces, como que eso revela la intención, es otra. Y o sea, pueden ir al seguro y no les cobran eso. Y hay todo un registro de que si quedó sanado o no. Y aquí nomás, bueno, en fin, hay todo un tema. Entonces, viendo eso, pero es para que todos, o sea, no es, o sea, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, o sea, a fin de que todos puedan trabajar así. No es que tengas que traer a alguien, no, pues que el apóstol, que el profeta, que el evangelista. Hay todo un movimiento doctrinal que habla de los 5 ministerios: apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. Y no es una iglesia si no tiene los 5 ministerios. Y alguien se la estaba armando aquí. Y dije, bueno, ¿cómo sabes que no hay los 5 ministerios aquí? ¿Eres profeta? No. Entonces, ¿cómo sabes que no hay profetas aquí? ¿Eres evangelista? ¿Dónde están la gente que estás ganando para Cristo? ¿Eres maestro, pastor? ¿Dónde están tus discípulos? A ver, tráemelos. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Cómo afectan los que los rodean? Entonces, aquí estás tirando fuego a la iglesia que es deficiente, pero tú no eres suficiente en ninguna de estas áreas. Entonces, o sea, se ve que está mal. Entonces, pero hacen eso, entonces todos están tratando de alinearse y se ponen en la fila, pues, ay, yo estoy orando a Dios que me haga evangelista, que Dios me haga profeta. Yo estoy orando a Dios que me ayude a quitar los últimos 3 kilitos que son necios. O sea, pero ve, o sea, ¿cómo está eso? Ya estás colocado. No hay un tabique saltando aquí esperando que venga el albañil. Ay, mira, ese se hizo falta, mira, hay un hueco. Ahí va. O sea, ya estás colocado en el cuerpo. O sea, Dios no tiene que inventar el codo porque tienes comezón aquí, entonces estás así. Y Dios va a inventar el codo para que puedas. O sea, Dios ya lo hizo bien, ya lo hizo completo y bien. Y su gloria en la iglesia, Él es poderoso. A Él sea gloria en la iglesia, como hubo gloria en el tabernáculo, en el templo. Entonces un cuerpo, como en la transfiguración de Jesús en el monte, o en el tabernáculo en el templo, lleno de gloria, pero ahora es la iglesia. Por eso cuando llegas a Hechos 2 y ves Pentecostés, eso es lo que estaba pasando. Por eso llamas de fuego sobre su cabeza, que es única vez. ¿Por qué? Porque es para tirar un hilo al tabernáculo y al templo en el Antiguo Testamento. Ok, entonces podemos, ¿qué están haciendo? Profetizando y hablando en lenguas. Y fuego. Ahora, sería maravilloso para nosotros tener algo así. Pero es única vez. Pero vas leyendo en el libro de Hechos y no es única vez que son llenos, no es única vez que todo el pueblo está maravillado, todos están poniendo atención, todos están oyendo la palabra de Dios, no es la única vez. Eso sucede y sucede y sucede. Y a través de los siglos sigue sucediendo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vamos creciendo hacia algo, pero al mismo tiempo algo está ya completo. Por ejemplo, nace el bebé y ¿cuánto pesa? 3 kilos. Vamos a decir que es el 5º hijo, ya pesa 4 o 5 kilos. Entonces, ok, así, en meses, en un año va a doblar su peso. Y lo bueno, o sea, y así es cuando naces de nuevo. O sea, en el primer año, doblas tu peso. Ya no te queda tu ropa. Lo que era tu ropa de 3 meses, a los 6 meses ya no te viene y así. Pero lo bueno es que cuando ya tengas 20 años no pesas 20 toneladas, porque doblando tu peso cada año, ni el mar para flotar. Entonces necesitamos ver eso, que llega un momento que lo que el cuerpo está haciendo es fuerza, coordinación, agilidad,
la habilidad de enfocar los ojos, la habilidad de tomar un lápiz y escribir, lo que es trabajar finito, o sea, motricidad fina. Entonces, todo lo que es poder así parar el balón, ponerlo como tú quieres, dar el pase y meter el gol. O sea, todo eso está pasando en esos años. Y tu cerebro y todo lo demás, y aprendiendo y entendiendo. Entonces, eso es el cuerpo. Y es completo cuando nace el bebé, ya es completo, no más que no está terminado lo que está haciendo. ¿Okay? Eso es algo que va a seguir desarrollando, pero ya es 100% un ser humano y va a llegar a ser alguien. Ok, entonces, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, realmente es eso. Si podemos entenderlo como un templo de Dios en el Espíritu, una morada de Dios en el Espíritu, si podemos entendernos como parte del tabernáculo, pero en el Antiguo Testamento tú tenías que observar el tabernáculo y era un mapa. Y tenías que observar el templo de Salomón y era un mapa. Entonces en Europa hacían las catedrales y estaban diciéndote el Evangelio. Pero a alguien se le olvidó contarlo y repetirlo y ya no se sabe. Y ya los están comprando y usando como mezquitas. Porque otros sí aprecian aunque sea la arquitectura y la acústica. Entonces, viendo eso, necesitamos ver, bueno, pero Dios no está enamorado de esas piedras, sino de piedras vivas, del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Él ha redimido. Entonces, su gloria en nosotros, como iglesia, es el propósito también de darnos los dones, como la habilidad de la que hacía teñir la lana blanca de borrego carmesí o azul, o trabajar en plata, o trabajar en oro. Tenían que martillar, hacer así lámina de oro, y luego cortar para hacer alambres de oro y usar el oro para bordar la vestidura de los sacerdotes. Es mucho trabajo, es mucha paciencia, es mucha habilidad y decir así está bien. Pero para empezar, este oro no está puro y se quebra el hilo. Entonces, todo lo que se está haciendo nomás para poder terminar un chaleco para un sacerdote, nada más. Lo que es nada más tener un incensario para un sacerdote. Lo que es tener suficientes cuchillos porque están degollando varios. O sea, es la hora de sacrificios esto. Entonces todo el mundo está trayendo su holocausto. Y entonces necesitamos ¿cuántos sacerdotes? Un cuchillo para cada uno. Mucho trabajo. Entonces, cuando tú estás sirviendo en estacionamiento, cuando estás sirviendo aquí en la rampa, recibiendo gente, ayudándoles a encontrar su lugar, aquí enrollando cables, aquí afinando, aquí poniendo el beat para que escuchen y percusiones y todo eso, cuando estás con la consola, cuando estás viendo apuntes, cuando estás en Club Semilla, todo eso es mucho trabajo y muchos detalles. Y la gloria de Dios en la iglesia. Entonces necesitamos habilidades como alguien que trabajaba la lana, el hacer la plata, el bronce. O sea, habilidades, alguien que lo pueda hacer bien y puede captar y hacerlo bien así y poder repetirlo y hacer ya un juego de 20 de eso para poder abastecer el servicio del tabernáculo. Y para eso, o sea, eso es trabajo y sacrificio, y le estaban regalando el oro, regalando lana, regalando estambre ya teñido. O sea, era toda una cosa, y muchas veces te enseñan, mira cómo la iglesia era dadivosa en aquel entonces. Digo, bueno, no era la iglesia. Ellos pensaban que tenemos que hacer algo físico, visible, palpable, o Dios no está presente. Y Dios en el Nuevo Testamento dice, no, lo palpable fue la cruz y los clavos, la corona de espinas, y abrió el camino. Ya nomás entre. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en el lugar santísimo reunidos? Tienen libertad de entrar. Entonces, si lo captamos así, ya en las próximas semanas vamos a estar ya viendo más sobre los dones, pero si puedes decir es para poder construir.
Necesitas una llana, necesitas una cuchara más pequeña de albañil para trabajos finos, necesitas un arnero, un plomado, necesitas andamios, y eso nomás para hacer un cuarto de 3x3. Necesitas todo eso. Palas, picos, pisón, nomás para hacer un cuartito de 3x3. Para hacer crecer un bebé en un hombre, ¿qué necesitas? Pañales, y van cambiando de tamaño. Necesitas zapatos, necesitas alimento, necesitas suéter, necesitas paciencia, necesitas mucho detalle para instruir al niño en el camino por donde debe de andar. Necesitas una comunidad que te apoye en eso. Entonces, ¿te das cuenta? Dios dice, sí, todos ya sabemos lo que es trabajar en eso. Pero entonces, para ser una morada de Dios en el Espíritu, ¿con qué herramienta? ¿Con qué inteligencia? Entonces necesitamos que Él nos dé la herramienta que necesitamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, trayéndonos, Señor, de lejos para estar cerca, Señor, para oír. Y, Señor, también gracias por hacer un cuerpo. Y nos vemos alrededor y decimos, sí, pero no tenemos mucho en común. Pero con una sola sangre nos has hecho tu familia. Entonces nos encontramos como piedras vivas, más que ovejas que pueden extraviarse, piedras vivas formando un edificio, colocadas, cimentadas, balanceado, un muro que no cae. Y todo esto, Señor, para poder hacer que la gente mire hacia arriba, llenar el interior de luz. ¿Quién entendió eso? Alguien que leyó la Biblia. Ahora, Señor, ¿qué hemos de entender nosotros leyendo tu palabra? A ti sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga.